porque justamente vamos a hablar de un gran debate, un gran dilema que existe en las ciencias sociales y en las ciencias naturales también sobre si existen las razas en los seres humanos, si en realidad no hay que hablar de razas, hay que hablar de etnias, si el racismo tiene origen en el color de piel o tiene origen más ligado a lo religioso, a la nacionalidad, a la ideología, a cuestiones históricas, culturales. Todo un debate que generó muchísimas guerras, muchísimas muertes a lo largo de la historia de la humanidad, que nos parece un tema piola para que tratemos. Así es. El tema de la raza y el racismo es un tema que nos cruza bastante, ¿sí? Porque uno piensa que, bueno, eso ya está desterrado, ¿no? De hecho, este tema lo estamos insertando en el camino hacia, ahora el 12 de octubre, que es el ex Día de la Raza. Sí. Cuando nosotros capaz íbamos a la escuela primaria, se llamaba Día de la Raza. Hoy Día de la Diversidad Cultural. Y ahí está buenísimo, porque se plantea este debate de lo que vos decís. ¿De dónde viene entonces la idea de que haya razas? ¿No? De que la gente esté dividida en algunos grupitos. Pensemos que la idea de raza en sí tiene que ver con la idea de una clasificación. Es decir, hay un momento histórico, ahora lo vamos a ir viendo a poquito, pero hay un momento histórico donde se dice, bueno, estos grupos, por en el caso principal de la raza, que es el color de la piel, por este color de la piel, le vamos a dar determinadas características, ¿no? Esas características no eran solo físicas, sino que eran características culturales. Entonces empezó a decir, bueno, los negros tienen estas características, son más fuertes, son más grandotes, rápidos, pero a la vez son más incivilizados, menos desarrollados para pensar y demás. En contraparte, los europeos son blancos o tienen tendencias a ser mucho más blancos y tienen más afinidades por la cuestión del desarrollo de la mente, de las ideas y demás. Así como se dijo que, por ejemplo, los pueblos de Medio Oriente, o los afamados pueblos semitas, eran buenos pueblos para los cálculos, para la matemática, ¿no? Por la matemática árabe y obviamente por el desarrollo económico del pueblo judío. Entonces, esta relación entre color de piel y cuestiones culturales, sociales, en algún momento empezó a hacer ruido, ¿no? En algún momento se empezó a decir, esto no puede ser que lo estemos relacionando, porque cuando yo me acerco o me relaciono con personas que son de distintos grupos a los míos, veo que eso no existe. Así que vamos a decir que lo primero que podemos plantear en relación a la raza es que la raza es una excusa. ¿Bien? Una excusa que a nosotros nos sirve para tomar una decisión sobre este otro pueblo. Paradójicamente la discusión de... Para acomodar los prejuicios, para acomodar la ignorancia, ¿para qué será? Y principalmente, hay que decirlo lisa y llanamente, para la dominación. Es decir, porque esta idea de que hay pueblos que tienen características más intelectuales y pueblos que tienen características más físicas, por lo general terminan ubicando al pueblo intelectual por encima del resto de los pueblos. Y eso sirve después en la División Internacional de Trabajo para que uno hagan materias primas y los otros las manufacturen, digamos, y se genere la famosa desigualdad en los términos de intercambio. Vos sabés que cuando yo estuve en Estados Unidos, sí, me llamó la atención, tanto en la policía, en las policías, en los distintos estados que estuve, sigue existiendo esta clasificación racial de latinos, hispánicos, afrodescendientes, o sea, te catalogan por etnia / cultura para entrar a determinados lugares. O sea, no es que pasaba en la Francia del siglo XIV, pasa en los Estados Unidos del siglo XXI. Sí, y por eso es un tema que tiene actualidad. Por eso yo decía esto de que aunque nosotros estemos buscando eliminar el término raza, realmente tiene mucha actualidad. ¿Y por qué? Porque hay grupos que también lo tomaron por la positiva. Es decir, hay grupos que dijeron, bueno, para poder hacer causa común de nuestra problemática, decimos, por ejemplo, nosotros los negros, ¿no? Hacemos causa común de nuestro problema. Para las panteras negras, por ejemplo. Por ejemplo, Malcolm X. Exacto, en los 60, en el 68, digo, cuando estaba a full la idea de poder terminar con el apartheid, digo, pensemos, ¿no? 1968, o sea, ayer, digamos, ¿no? Hace menos de 60 años, todavía había una especie de apartheid en Estados Unidos donde blancos y negros no tenían los mismos derechos políticos y mucho menos civiles, ¿no? En la calle. Acceso al colectivo, a la universidad, al colegio. Por ejemplo, a votar, claro. A votar. No podían votar todavía. No podían votar. Hasta el 68 todavía no podían votar. Digo, nosotros, acá nos parece una locura que hasta el 47 las mujeres no votaban, como que fue muy tardío. En Estados Unidos
en 1920 las mujeres acceden al voto, pero solo las mujeres blancas. Y ahora, es muy loco, porque cuando yo le pregunto a una persona de qué color de piel te sentís, yo este ejercicio lo hago con alumnos también, Ajá. entonces alguno te dice, bueno, blanco. Entonces yo le hago el ejercicio, normalmente las paredes y las mesas son blancas, le digo, pero pone tu mano sobre la pared o tu mano sobre la mesa. Acá justo tenemos todo negro, ¿no? Es más difícil verlo. Pero pone tu mano sobre algo blanco y dudo que tu mano se parezca al color ese que está ahí. Entonces me dice, bueno, entonces soy rosita. Digo, tampoco es rosa, porque cuando te comparo con otros compañeros, voy a ver que todas las pieles tienen alguna tonalidad de marrón, ¿no? Marrón más clarito, marrón más oscuro. Todas las pieles, cuando nosotros nos ponemos a ver, es muy difícil compararlas al color blanco. Entonces vos decís, bueno, entonces, ¿por qué decimos los blancos? Y ahí es donde vamos a entrar a esta cuestión de la clasificación. Hay una etapa en la historia de la ciencia que es una etapa en la cual obviamente se está desarrollando mucho la ciencia, que es a partir del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? Del 1600, que la ciencia empieza a desarrollarse y se empieza a diversificar. Empiezan a aparecer las ramas de la biología, de la geología, ¿no? de muchas ramas que hoy son comunes, pero que en ese momento se están desarrollando. Y es en esa época, especialmente en el siglo XVII, cuando se empieza a clasificar a las personas. Entonces agarran... Pero toman del estudio de la biología o de las ciencias naturales, toman los estudios de Darwin, de Lamarck, para llevarlos al campo humano. Bueno, esto es un poco antes, pero sí son biólogos los primeros que lo empiezan a desarrollar. Y de hecho, cada vez que hace un desarrollo de la biología sobre la cuestión del ser humano, lo van a llevar a las ciencias sociales. De hecho, ahí con Darwin hay algo interesante. Pero nosotros empezamos, clasificaciones entre grupos siempre hubo, ¿no? Clasificaciones por la región geográfica en la que nacieron, clasificaciones por dónde estaban. De hecho, hay una clasificación que es muy antigua, que es esta que yo decía de los semitas, que es una clasificación de la Biblia que muchos utilizaron y aprovecharon después para la dominación, que es la de los europeos, ¿no? Los pueblos de Jafet, los Cam, que son los pueblos negros, y los Sem, los semitas, que son los pueblos árabes, ¿no? Y ahí en los pueblos árabes entran judíos, palestinos, todo, persa, todo. Digamos. Todos los que hoy culturalmente los dividiríamos en otros pueblos. Porque, todo Medio Oriente. Claro, sí, todo Medio Oriente. Porque en definitiva parecía como que uno podía pensar que cada uno de estos pueblos era tan distinto. Si yo veo a una persona del medio de Etiopía, es obvio que yo voy a encontrar que realmente es muy distinta a mí. O sea que cuando yo miro lo que se llama lo fenotípico, es decir, lo de afuera, no tiene que ver con lo genotípico, los genes. Cuando yo miro afuera, digo, realmente es distinta. Entonces, ¿esto será que son evoluciones distintas? Entonces, en el siglo XVII se hablaba de la poligénesis. Vieron que sabemos que poli significa muchos, ¿no? Lo usamos para un montón de, no sé, cualquier cosa que tenga la palabra poli adelante significa muchos, ¿no? El poliamor es con muchas parejas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo poligénesis, estoy hablando de muchos nacimientos. Gen significa como de origen, muchos orígenes. Entonces se pensaba que, bueno, el ser humano había tenido un origen en Europa, un origen en África, un origen en Medio Oriente, un origen en Asia, porque eso marcaba la diferencia de cómo eran los distintos cuerpos. Pero, por suerte, con el desarrollo de la ciencia, se empezaron a descubrir cada vez más restos fósiles, cada vez más elementos, y especialmente hay un elemento muy clave, que es el del ADN, que se descubrió en 1950, recién en 1950, donde en el rastreo se daba que entre la persona más blanca y la persona más oscura había una similitud de genes del 99%. Entonces decían, pará, si los genes son tan parecidos entre todos los seres humanos, quiere decir que estas diferencias que nosotros vemos, uno, no afectan al desarrollo intelectual de esas personas, es decir, el color de piel no afecta al desarrollo del cerebro, y dos, esta diferencia tiene que venir de otro lado. Origen común, capaz. Entonces, las teorías fueron llevando a que todos los seres humanos, gracias a este rastreo genético y este rastreo de arqueología y de restos fósiles, que todos los seres humanos tienen un origen común en un pueblo de lo que hoy sería Etiopía, en el centro de África, más o menos hace unos 200.000 años. Es decir, toda la humanidad nació de un mismo pueblo, o sea, salió de un mismo pueblo, y de ese pueblo se expandió hacia todo el mundo. Se calcula que, por ejemplo, hace unos 80.000 años habría más o menos
entre 2.000 y 4.000 Homo sapiens. Es decir, que la humanidad estuvo al borde de la extinción, sí. ¿no? Estamos diciendo que entre 2.000 y 4.000 no es nada, pensando en los números de hoy. Y entonces, esos números, que a nosotros nos marcan una diferencia enorme con el hoy, para nosotros son muy locos porque nos cuesta pensar que en tan poco tiempo, en 40.000 años, haya cambiado tanto el color de la piel de las personas. Pero, obviamente, gracias al desarrollo de la ciencia y que sigue avanzando, nosotros vemos que, si nosotros miramos un mapa, yo de hecho traje un mapita, que vamos a pedirle a Camilo a ver si lo puede poner. Traje un mapita que muestra la explicación de por qué tenemos colores de piel distintos. Es decir, ¿de dónde viene esta cuestión de que haya colores de piel distintos? Este es un mapa de la clasificación de los distintos grupos humanos. Acá se ve medio de lejos, pero más o menos se puede ver. Esta fue una de las primeras clasificaciones que hicieron en el siglo XVIII, cuando un sueco que se llamaba Carlos Linneo dijo, bueno, yo voy a poner los distintos grupos humanos según el color de piel y más o menos cómo se ubican en el mapa. Fíjense que de ahí viene la clasificación clásica de pensar que los americanos son rojos, que los asiáticos son amarillos, que los de África son negros y que en Europa más o menos son blancos. Ahora, de ese color de mapa, digamos. Sí, de ese color de mapa. Pero esto obviamente, la ciencia por suerte no es un dogma, la ciencia se actualiza y va cambiando. Nosotros no podemos tomar algo que la ciencia dice en un momento como una verdad absoluta, sino que es algo que se va actualizando. Por suerte esto cambió y hay otro mapa que tiene que ver con estos colores de piel tomados pero en relación a la posición en llamas estadísticas en relación a la línea del Ecuador. No sé si está el otro mapa por ahí. No, este mapa, ahí está, que ya apareció, yo estaba mirando la otra pantalla. Este mapa es un poco más, podemos decir, más verídico, porque está tomando estadísticamente el color de la piel de todas las personas en el lugar donde viven, y entonces la pone en ese mapa. Y cuando uno lo hace así, muy simple, se da cuenta rápidamente que los colores de piel más oscuros están en las zonas centrales del mapa, donde está la línea del Ecuador. Y los colores de piel más claros están hacia las puntas. Sí. ¿Bien? Están hacia los polos, podríamos decir. Y esto tiene que ver no con algo de desarrollo civilizatorio, no tiene que ver con el grado de desarrollo económico de esos pueblos, no tiene que ver con la cantidad de títulos universitarios que tenga cada país, ni mucho menos, sino que simplemente tiene que ver con una propiedad biológica de nuestros cuerpos y con lo que se llama la selección natural, ¿no? Que es este concepto que acuñó Charles Darwin, que nos sirvió para entender cómo cambian las especies. Básicamente, ¿qué vieron cuando relacionaron este término con el mapa? Que todos los seres humanos estamos expuestos al sol cuando estamos expuestos a la naturaleza. Hoy la selección natural aplica poco porque tenemos mecanismos para saltearla, sí. Pero pensemos en un ambiente hipernatural. Todos los seres humanos expuestos al sol. Hay zonas del planeta que reciben mucha luz, como las zonas centrales, la zona del Ecuador, sí, de donde salimos todos los seres humanos. Del Capricornio para arriba. Sí. Aquellos humanos que nacían con la piel más oscura tenían más posibilidades de sobrevivir. ¿Ok? Entonces, aquellos humanos con la piel más oscura no solo tenían más posibilidades de tener una vida larga, sino que tenían posibilidad de que sus hijos nacieran, se pudieran desarrollar y posiblemente sus hijos también tuvieran la piel oscura. Entonces, aquellas mutaciones, personas que aleatoriamente iban mutando hacia una piel más oscura, les permitía sobrevivir mejor en ese ambiente donde hay mucha luz, mucha exposición al sol y que por lo tanto necesitaban más protección de la piel. Ahora bien, cuando el pueblo empezó a migrar, los pueblos del Paleolítico, en la Antigüedad, empezaron a migrar hacia zonas más al norte, empezó a pasar otra cosa contraria. Y es que los seres humanos, gracias a la luz del sol, también producimos la vitamina D. Viste que siempre nos dicen en verano, bueno, hay que aprovechar un poco de luz solar, hace bien por la vitamina D, con protección solar y demás, pero hay que aprovechar la luz del sol. Bueno, porque la única forma de procesar esa vitamina D es si nosotros recibimos luz del sol. Al revés, entonces la piel negra va a evitar que yo, si estoy en una zona que tiene poca luz solar, va a evitar que yo produzca esa piel negra. Que produzca la vitamina D. Entonces me voy a morir. Entonces cuando los pueblos fueron migrando, con muchos miles de años, ¿no? Esto no hay que tomarlo de una generación para otro, porque viste que a veces pasa. Con muchos miles de años, al acercarse hacia los polos, aquellos que mutaban una piel más clara, tenían más posibilidades de sobrevivir, más posibilidades de tener descendencia y que sus hijos nacieran con pieles claras. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una piel más débil podía absorber los poquitos rayos solares que había, por ejemplo, en las zonas, si uno
mira hoy, no sé, lo que hoy es Finlandia, Noruega. Claro, los países nórdicos. Son zonas que no tienen luz solar. Tienen muy poca luz solar. De hecho, hoy tienen inventados aparatos para poder asimilar esa vitamina D con rayos ultravioletas, todo, porque no tienen luz solar. Y es de ahí, de esas zonas, donde están las pieles más claras, más rubias. Y después se da, miles de años después, con los fenómenos migratorios, lo que pasa en América, en el continente americano. Digo, después las personas habituadas a los climas fríos son los que se instalaron en la Patagonia, digamos. Por eso el mapa se corta como en Santiago del Estero para arriba, ¿viste? Entonces los galeses, los irlandeses, los ingleses no se venían a Salta o a Tucumán o a Santiago del Estero con 45 grados, sino se instalaron en la Patagonia, lugar similar al de ellos. Lo mismo pasa con los árabes o los españoles del Mediterráneo o los italianos del sur, que no se iban a la Patagonia, se iban a la Pampa húmeda o al norte de Argentina. De hecho, esta zona tiene una inmigración sirio-libanesa enorme, que si nosotros la miramos climáticamente es muy parecida. Entonces, lo importante con esto, y cuando uno refuerza la idea de que la raza no existe, es apuntar a la idea de que el color de piel o los factores, digamos, que tengan que ver con los rasgos o lo que tiene que ver con cualquier aspecto del cuerpo no tiene que ver nada con el desarrollo mental, con el desarrollo productivo, con la posibilidad de desarrollarse. Es decir, si hoy África o en África están los países más pobres del mundo, no tiene nada que ver con la condición ni el color de piel. Tiene que ver con factores históricos, tiene que ver quizá con la colonia y con que los alemanes, iba a decir solamente, los europeos en general, cuando colonizaban, Bélgica, Alemania, Holanda, Italia, Francia, Bretaña, Inglaterra, sí. Francia, tremendo. Todos esos pueblos aprovecharon esta idea de la diferencia racial como una diferencia de desarrollo para asentar la colonia, para asentar la dominación y para quizá dominar mejor a estos pueblos. Pero gracias al desarrollo de la ciencia, esto ya no existe. Qué bárbaro, ¿no? Porque importante lo que estás diciendo, la cantidad de injusticias, de guerras, también de límites ficticios en torno a las falsas razas, generaron un montón de conflictos a lo largo y a lo ancho del planeta. Pasa lo mismo ahora con Rusia y Ucrania, ¿no? Son prorrusos, son pueblos más ligados a la etnia rusa que a la ucraniana, que el rus de Kiev. O sea, todo el trasfondo es importante, por eso también estaría bueno también ver esa relación existente entre etnia, raza, bueno, que ahora lo vamos a contar bien la diferencia, pero también entra a jugar ahí la nacionalidad, el Estado-nación, la cultura, la religión, porque muchas veces decir el judaísmo, ¿qué es el judaísmo? Una etnia, una religión, un Estado-nación o no, o qué pasa, árabe, ¿qué es árabe? ¿Es ser musulmano? No necesariamente, las religiones, la cultura del Estado-nación, hay toda una cosa ahí que es bastante interesante de seguir indagando. Bueno, esto que vos decís está muy claro y vuelvo a esta misma idea, es algo moderno, es algo que no tiene ni 200 años, la idea de asimilar una identificación nacional con una identificación racial, casi étnica. No, nosotros podemos diferenciar rápidamente. Por eso ahí Hitler agarró y tergiversó el darwinismo, lo hizo darwinismo social y lo hizo supremacismo, digamos. Bueno, exactamente, porque ¿qué pasó a finales del siglo XIX? Muchos grupos de intelectuales de las ciencias sociales, ligados a una escuela que se llama el positivismo, que no tiene que ver con positivos, sino con... Comte, claro, Augusto Comte, por ejemplo. Comte. Lo que ellos marcaban era esta idea de cuando vieron... De hecho, Darwin, si nosotros lo pensamos, es muy progresista en ese sentido porque supera la idea de la poligénesis, esta idea de que el ser humano se desarrolló en muchos lugares y dice, no, ojo, todos los seres humanos se desarrollan de un mismo lugar y parece que tenemos el mismo origen. Imagínate para el blanco europeo decirle, vos tenés el mismo origen que tu esclavo. Vienen de la misma familia que tu esclavo. Justo en la época de la conferencia de Berlín, de la famosa repartija de África, que fue en 1890. Absolutamente. Digo, cuando los europeos están diciendo, nosotros le vamos a llevar la civilización a África, África nos necesita y por eso nos vamos a meter en su territorio, viene este grupo de personas que dice, no, mira, sabes que tienen el mismo origen que vos. Y entonces ahí se complica. Y por eso es muy rechazada esta teoría o utilizada al revés. ¿Qué dicen los darwinistas sociales con esta idea de de la selección natural? Sí. Dice, bueno, en realidad entonces lo podemos tomar por la supervivencia del más fuerte. Aquel que es más fuerte sobrevive, y en tanto sobrevive quiere decir que estaba más desarrollado.
Y eso lo usan como una excusa para la dominación de vuelta. Si yo soy más fuerte, sobrevivo. Cuando Darwin, en los hechos, nunca había dicho eso. Como yo decía, la teoría de la selección natural dice, esto es aleatorio. De hecho, sobrevive el que es más apto. No quiere decir el más fuerte ni el que triunfa. Y la aptitud es relativa de acuerdo al entorno, la coyuntura y un montón de variables. De hecho, hay otro biólogo de la misma época, que es Pryor Kropotkin, que a mí me encanta, porque él sale a discutir a los darwinistas sociales utilizando el mismo libro del origen de las especies de Darwin y les dice, acá en realidad lo que ustedes están haciendo es leer mal, porque lo que hizo que triunfe el desarrollo de la humanidad es el apoyo mutuo, y en la evolución el apoyo dentro de la especie es lo que termina haciendo que una especie sea más ventajosa que otra. La cooperación, no el sometimiento. Exactamente, escribió un libro que se llama El apoyo mutuo, donde habla de eso, de la cooperación, y es muy afamado esa teoría porque discute bastante con el darwinismo social. Y con esta idea, digamos, de que la nación puede ser cerrada, digo, tiene que ver con esto de la clasificación que decíamos antes, que cada nación es como una pequeña raza, entonces ya por el hecho de que vos naciste en una geografía, te da ciertas características. De hecho, nosotros, con mucho, a veces con autocrítica que tenemos que hacer, también lo hacemos con el mismo argentino. Decimos, el argentino es. No importa si vos naciste en Tierra del Fuego, en Jujuy, en Mendoza o en el litoral, el argentino es. No, y esa frase instaladísima, crisol de razas. Sí. Esa idea sigue existiendo. De hecho, esa idea del mestizo, por ejemplo, que esta idea del mestizo, el mulato, vienen derivadas de algo que crearon los españoles en la colonia, que era un sistema de castas, básicamente. Sí. Un sistema donde decían, bueno, si un español tiene un hijo con un indígena, van a tener un mestizo. Y ese mestizo tiene menos derechos que el español, pero tiene más derechos que el indígena, porque tiene algo de sangre pura y blanca. Obviamente eso en 2 generaciones fue un lío, porque ya estaban mezclados todos con todos, pero nos habla de lo importante de que nosotros el conocimiento científico, conocimiento que viene de estas ramas, lo tomemos y realmente veamos qué puede ser de positivo para el desarrollo de la sociedad. Si nosotros ya desterramos de suyo, digamos, la idea de que las diferencias corporales físicas van a hacer algún cambio en el desarrollo de cualquier pueblo, partimos de esa base para repensar cómo nosotros nos relacionamos entre los pueblos. Es decir, si yo sé realmente que un negro, la única diferencia que tiene conmigo es el color de piel, pero que yo intelectualmente tengo las mismas posibilidades, lo único que cambia quizás es la educación, el acceso a los alimentos, el acceso a la vivienda, otras cosas que no tienen que ver con lo fenotípico, los colores y mucho más. Gracias, Nico. A vos, Luciano. Ahí me quedé pensando el daño que hizo la conferencia de Berlín de 1890 partiendo arbitrariamente África. Después generó crisis y matanzas tribales entre los Hutu y los Tutsi tremenda en el siglo XX, en el siglo XXI. Hacemos una tanda cortita, siempre interesante. La gente está súper contenta con el tema que tratamos hoy con Nico.